buenas tardes a todos y a todas las presentes. Queremos daros las gracias, en este caso como presentador, al primer webinar del ciclo Descubriendo el National Park Service. Esta iniciativa se ha desarrollado conjuntamente entre ICOMOS España y en concreto su Comisión de Educación y Participación y el National Park Service, a los que agradezco su colaboración desde el principio, desde el primer momento, ¿no? Que, en fin, a su personal que escuchó la iniciativa la acogió con gran interés. El objetivo de este tipo de webinars es, por un lado, dar a conocer el modelo de gestión del National Park Service, todavía muy desconocido en el contexto español, y también mostrar la gestión de tres parques nacionales concretos que tienen un patrimonio común con el español, ¿no? Es decir, son parques en los que la presencia histórica española está muy presente, ¿no? Hoy es el turno de la charla el National Park Service como modelo de gestión del patrimonio, que correrá a cargo de dos grandes amigos y excelentes profesionales del patrimonio, como son Milagros Flores Román y Stephen Morris, que desde el primer momento aceptaron embarcarse en esta iniciativa y a los que públicamente quiero dar las gracias por estar aquí con todas nosotras y nosotros, ¿no? Milagros Flores comenzó su carrera profesional en el National Park Service en diversos parques de Puerto Rico, Carolina del Norte y las Islas Vírgenes norteamericanas y posee más de 30 años de experiencia en investigación histórica y misiones de patrimonio mundial sobre arquitectura defensiva para la UNESCO, ICOMOS y COFOR, que es el Comité Científico Internacional de ICOMOS sobre fortificaciones y patrimonio militar, del que además fue presidente entre los años 2009 y 2018. Actualmente es coordinadora de dicho comité científico para América del Norte y, entre otros cargos, lidera el grupo de Programa Internacional de Voluntarios de Conservación del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, en Perú. En cuanto a Stephen, ha ocupado diversos cargos en el National Park Service durante más de 3 décadas y desde el año 2004 es director de su Oficina de Asuntos Internacionales. Desde ella supervisa la cooperación del National Park Service con contrapartes extranjeras y es el enlace principal con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, entre otras entidades. También es el representante técnico en cooperación con el Departamento de Estado de la Delegación de Estados Unidos ante la Convención de Patrimonio Mundial. Y sin más, es el momento de darle paso a Milagros y a Stephen. Si tienen alguna pregunta, la pueden formular en el chat y cuando acaben su charla, yo me encargaré de leerlas para que nos las contesten. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas y todos según el país de donde estén conectados. Primeramente, quiero agradecer a los organizadores del evento ICOMOS España y el National Park Service por la cordial invitación a compartir con ustedes esta presentación. En efecto, luego de terminar mis estudios graduados en España, regresé a Puerto Rico e ingresé en la academia ejerciendo como profesora. Pero un buen día, el destino me puso una gran oportunidad en mi camino y tomé una decisión, que no solamente cada día me convenzo de lo acertada que fue, sino de que me la he disfrutado cada minuto durante e inclusive ahora después de jubilada. Vamos a la segunda imagen. Bien. Entonces, esta serie de webinars bajo el título de Descubriendo al National Park Service, o sea, el Sistema de Parques Nacionales de los Estados Unidos, pues como ha dicho Juan Enrico, ha sido producto de una colaboración en conjunto con el Comité de ICOMOS España y el National Park Service de los Estados Unidos de Norteamérica.
Los objetivos de este ciclo son, además de dar a conocer globalmente el modelo de gestión del National Park Service, también mostrar ejemplos de la gestión desarrollada en los diferentes parques. En este caso, posteriormente, se van a presentar 3 parques nacionales, el Castillo de San Marcos en la Florida, el Camino Real de Tierra Adentro y Padre Island National Seashore, los cuales pues los invito a que posteriormente también disfruten de esas presentaciones. Y podemos pasar a la próxima imagen. Bien. El modelo de gestión del sistema de parques nacionales es un modelo a nivel, como dice la palabra, nacional, en el cual participan todos los estados de la nación norteamericana, incluyendo sus territorios, lo cual indica que el nivel de política de gobernanza requiere que sea a ese mismo nivel nacional, y el mismo existe y es la base para el funcionamiento y operaciones de este complejo sistema de parques nacionales, que no es otra cosa que un vasto sistema de protección para los recursos culturales y naturales, o sea, para nuestro patrimonio. Entonces vamos a comenzar con esta breve presentación que trata con el objetivo de ofrecer una introducción al sistema de parques nacionales de Estados Unidos. Entonces comenzamos por cómo surgió la idea de un parque nacional. Surgió de una forma muy interesante. Surgió de las palabras de un abogado de Montana, del estado de Montana de los Estados Unidos, mientras estaba sentado alrededor de una fogata la noche del 19 de septiembre del 1870, durante la expedición Washam, Langford and Duane para la exploración de Yellowstone, lo que hoy en día es el Parque Nacional de Yellowstone. Aquí vemos unas imágenes, pocas fotografías antiguas que quedan, donde se recrea ese momento. Fue una expedición que se dio con el propósito. Podemos pasar a la próxima imagen. Se dio con el propósito de un grupo de exploradores liderado por Cornelius Hedge, quienes querían verificar sobre todas esas historias que se escuchaban sobre el Wild West, el oeste salvaje, que contenía maravillas naturales y que se escuchaban. Ellos querían corroborar si eso era cierto. Tenemos que ubicarnos mentalmente, históricamente, en el contexto del siglo XIX, del tardío siglo XIX, donde Estados Unidos está, esa región específicamente, está pasando también por una serie de transformaciones y expansiones, o sea, la implementación del tren, el auge de la búsqueda del oro. Y entonces, todas esas historias que se contaban de las riquezas con que contaba esa área que no estaba explorada, una área salvaje, pues levantó la curiosidad de este grupo de exploradores y quienes decidieron organizar esa expedición, y efectivamente corroboraron que todo lo que habían escuchado era cierto. Descubrieron que los géiseres, que disparaban columnas de agua hirviendo y vapor hacia el cielo, piscinas de agua caliente, volcanes de lodo y otros fenómenos extraños. Descubrieron las gigantescas cataratas del río Yellowstone y de su cañón de 1000 pies de profundidad. Descubrieron bosques y abundancia de vida silvestre en todas sus formas nativas de la región. Descubrieron un territorio de maravillas interminables. Y mientras estaban sentados alrededor de su fogata, comenzaron a discutir el valor comercial de todas esas maravillas que esa exploración había descubierto, y a trazar planes sobre cómo iban a dividirse las ganancias de la expedición ante esos extraordinarios descubrimientos de esas riquezas naturales. Tenemos que ver esto desde el contexto de que en aquel momento todavía no se habían inventado las fibras sintéticas, por lo tanto las pieles tenían gran demanda
obviamente como parte de la vestimenta, y era un mercado de gran demanda. Y que el oeste se estaba expandiendo y dominar ese territorio salvaje también tenía gran demanda, como abrirse camino a través de él. Podemos pasar a la próxima imagen. Estas maravillas de las que ellos fueron a corroborar, por ejemplo, los géiseres de Yellowstone, aquí vemos la vida salvaje, natural de la región. Todavía, hoy día, 152 años después, las estamos disfrutando. Podemos pasar a la próxima. Y de ahí fue que surgió la idea del Parque Nacional, que hoy en día se considera como la mejor idea. Fue en ese momento de discusión de ese grupo de exploradores donde Cornelius introdujo su revolucionaria idea. Sugirió que en lugar de capitalizar esos descubrimientos, que los miembros de la expedición renunciaran a sus derechos personales sobre todo eso descubierto y que buscarían, se comprometerían a que se reservara todas esas maravillas para siempre como una reserva para el uso y disfrute de todas las personas. Los miembros del grupo aprobaron inmediatamente, de manera instantánea, porque entendieron que la mejor ganancia que podían obtener era preservar esas maravillas para el deleite y disfrute de las presentes y las futuras generaciones. Cornelius Hedge sembró por primera vez la idea de lo que más tarde se convirtió en el sistema de parques nacionales de los Estados Unidos. Y aquí pues tenemos unas imágenes pues muy tradicionales, el Cañón de Colorado, un lobo en especie de extinción y osos dentro de Parque Nacional de Blue Ridge en Carolina del Norte. Podemos pasar a la próxima imagen. Y de ahí surgió el concepto heredado hoy en día. Cuando hablamos sobre parques nacionales de los Estados Unidos, nos referimos a ellos como la mejor idea, porque sí lo ha sido. Podemos pasar a la próxima. Y gracias a esa mejor idea que surgió en el 1870, producto de esta exploración, hoy en día tenemos cientos de parques nacionales con igual o mayores tesoros y maravillas que compartir, no solamente nosotros, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Aquí, pues sencillamente una pequeña lista de los cientos de parques que tenemos hoy en día. Primero, Yellowstone, que de hecho incluye territorio dentro de 3 estados. Su extensión es tan grande que cubre los estados de Wyoming, Montana y Idaho. Luego tenemos otros parques nacionales que también considerados como una maravilla y que son parques de alta visitación, por ejemplo, Yosemite National Park en California, Sequoia con sus impresionantes árboles de gran altura, el Gran Cañón, Arizona y Colorado, los Wright Brothers National Memorial, que conmemora el primer vuelo de los hermanos Wright, Fort Riley National Historic Site en Carolina del Norte, que conmemora el primer asentamiento de los ingleses en Norteamérica. Por supuesto, el Castillo San Marcos de la Florida, que va a ser una de las 3 próximas presentaciones. Están todos marcados en amarillo. Padre Island National Seashore en Texas y Camino Real de Tierra Adentro National Historic Trail, que ese también comparte territorio de 2 países, México y Estados Unidos. Luego hay otros, el San Juan National Historic Site en Puerto Rico, o sea, uno de los territorios. Hawaii Volcanoes National Park en Hawaii, las Misiones de San Antonio y Denali National Park en Alaska. Podemos pasar a la próxima imagen. Bien, sobre el principio de esa idea, entre comillas, que surgió hace 152 años,
en un bosque del oeste de los Estados Unidos. Hoy día tenemos cientos de parques, como ya hemos visto, sencillamente una muestra de todos. Hoy en día, y como ya a través de todos los Estados Unidos y sus territorios. Ahora, mencioné anteriormente que la gestión de parques nacionales requiere un nivel de gobernanza a nivel nacional. Pues bien, ese nivel más alto de gobernanza, son las leyes sobre las cuales se basan las operaciones de cada parque nacional. Aclaro que hay cientos de leyes y se siguen promulgando según se vaya surgiendo la necesidad y otras se van modificando. Pero entre ellas, yo considero que hay 3 que dieron origen al sistema sobre el cual funciona Parques Nacionales hoy en día, y estas las resalto. La ley del Parque Nacional de Yellowstone del año 1872, porque sencillamente marcó marcó el comienzo del primer parque nacional. Luego la ley de antigüedades, que él siguió en el 1906, de suma importancia porque es la ley que indica que todas las antigüedades hay que protegerlas y cuidarlas para las futuras generaciones, incluyendo monumentos históricos, estructuras históricas y prehistóricas y otros objetos de interés histórico o científico. Anteriormente, estamos hablando de un parque nacional Yellowstone de carácter natural. Ahora, con la ley de las antigüedades ya entra en vigor y cubre otra gran área muy importante que son parques de carácter de índole cultural, donde hay elementos históricos de carácter cultural. Y luego, obviamente, ambas leyes combinadas y, obviamente, la presión del interés y la necesidad, pues surge ahí el establecimiento oficial de los parques nacionales de Estados Unidos en 1916, que es lo que conocemos como la Ley Orgánica de Parques Nacionales. Y es sumamente importante también otro cambio de gran impacto, y es cuando el Departamento del Interior va a estar supervisando ya 14 parques nacionales, una serie de monumentos nacionales, etcétera. Y se estableció el sistema de parques nacionales y se colocaron a todos los parques existentes bajo su jurisdicción y administración. Es importante esta ley porque a partir de ella, anteriormente, todos los monumentos y los parques nacionales que estaban bajo otras agencias federales de otra jurisdicción, todas van a caer bajo una misma agencia que va a ser el National Park Service. Podemos pasar a la próxima. Bien. Y claro, como les dije, hay cientos de leyes, ¿no? Por las cuales se rige parques nacionales. También hay otras que cabe mencionar, por ejemplo, la reorganización. Obviamente, el sistema iba evolucionando por sí solo, se iba creciendo, se iba agrandando. Y en 1933 ocurre una reorganización y ya ahí es cuando oficialmente todo monumento, parque nacional que estaba bajo otra entidad se pone bajo la sombrilla, se coloca bajo la sombrilla de parques nacionales. Y luego, la Ley de Preservación de Sitios Históricos de 1935, que es la que le va a dar más fuerza, mayor fuerza y gobernanza a la administración, a la conservación y el mantenimiento de patrimonio cultural bajo el National Park Service, porque ya es mandato, se convierte en mandato para el National Park Service de proteger, conservar y preservar este tipo de patrimonio. Podemos pasar a la próxima. Bueno, y como resultado, estoy llevando esto bien a pasos bien agigantados porque es un tema que podríamos estar hablando de él pues muchísimas horas. Pero hoy en día el resultado de todas estas leyes de gobernanza
y de esta mejor idea que surgió hace 152 años, tenemos hoy en día 423 sitios de parques nacionales en los Estados Unidos y sus territorios, que abarcan aproximadamente 84 millones de acres en parques, con parques en cada estado de los Estados Unidos, de la nación, y que se extiende hacia los territorios, incluyendo parques en Puerto Rico, Islas Vírgenes, Samoa Americana y Guam. Podemos pasar a la próxima. Y aquí, pues, sencillamente una visual de alguno de esos parques, tal vez, pues, que se nos viene más a la mente, por ejemplo, Cape Cod National Seashore en el noreste, Castillo San Marcos, el Gran Cañón, Hawaii Volcanoes, Yellowstone, Camino Real de Tierra Adentro, Grand Teton, Islas Vírgenes y San Juan National Historic Site en Puerto Rico. Como pueden notar, todos coinciden en que son parques de una gran diversidad. Podemos pasar a la próxima. Y volviendo a las políticas generales o gobernanza de los parques nacionales, vamos a ver que varias leyes del Congreso y reglamentos establecidos por el Departamento y el Servicio se han convertido a lo largo de los años en políticas generales para la protección y conservación y administración del sistema de parques y monumentos nacionales. Un parque nacional es un área mantenida por el gobierno federal de los Estados Unidos y dedicada y apartada para el beneficio y disfrute de la gente. El gobierno federal es sencillamente el custodio para guardar ese parque nacional, pero le pertenece a la gente. El propósito de su establecimiento como parque nacional son su disfrute y uso por parte de la generación presente y con su preservación intacta para el futuro. Conservar el paisaje, los objetos naturales e históricos y la vida silvestre que se encuentra en ellos, por medios tales que aseguran que su uso actual queden intactos para futuras generaciones. Ahora, ¿cuáles son las, aparte de la política de gobernanza, cuáles son los recursos que utiliza el Parque Nacional para cumplir con este mandato, con esta misión? Pues se vale de la educación y se vale de la recreación, que aparte de recursos también están dentro de su mandato. Y la educación es una fase importante del disfrute y beneficio que la gente obtendrá de estos parques y es un servicio importante para el desarrollo individual, de la inspiración, o más adelante voy a hablar del término de la interpretación. Y la recreación, en su sentido más amplio, también incluye de educación e inspiración, o sea, interpretación. Podemos pasar hasta aquí. Entonces hemos visto pues una sinopsis sobre lo que son parques nacionales y sus políticas públicas y de gobernanza. Bueno, y aquí entonces es donde nos vamos a detener brevemente en el tema de la interpretación que anteriormente pues acabo de mencionar. Ya hemos visto cómo parques nacionales es una entidad con un complejo nivel de gobernanza basado en leyes y el cumplimiento de esa obligación, en cumplimiento de la obligación de conservación que conlleva por medio de la investigación, preservación y mantenimiento de esas áreas o de esos parques. Parques nacionales también tienen una obligación, de cumplir con otros apartados igualmente importantes: educación y recreación. Educación. La educación, podemos pasar a la próxima, por favor. Bueno, la educación queda apoyada por la Ley de Preservación Histórica del año 1935
por eso fue que la destaqué un poco, porque esa ley de preservación histórica de 1935, en otras palabras, lo que indica es que se requiere, si la educación es una obligación, es un mandato, para poder recopilar las herramientas para educar dentro de un parque nacional, es necesario, es requisito, pues llevar a cabo, efectuar investigación. Investigación tanto histórica, de documentos antiguos, de la historia, que incluye investigación arqueológica, sobre todo lo que conlleva el trasfondo de esa área. Y también, pues obviamente, en los parques que son parques naturales, pues investigación de corte científico, pues incluyendo pues todas las disciplinas que apliquen pues la biología, disciplinas que tengan que ver con el recurso forestal y también con el hábitat y también con los recursos de fauna y de flora. Podemos pasar, bueno, perdón, ya estábamos ahí, bien. Tenemos entonces que esos mandatos de educación y recreación también entran en función de otra disciplina que se conoce como la disciplina de la interpretación. La disciplina de la interpretación es uno de los fundamentos básicos sobre los cuales los parques nacionales cumplen con su mandato de educativo y de preservación. Vemos aquí que la primera definición sobre interpretación del patrimonio pues fue publicada en los Estados Unidos en el año 1957, cuando Freeman Tilden, a quien se le conoce como el padre de la interpretación, escribió un libro titulado Interpretando nuestro patrimonio, que debía de servir como, y todavía hoy en día lo continúa haciendo, como guía de parques nacionales de los Estados Unidos. Ese libro se llamaba La Quinta Esencia. Y en ese libro, Freeman Tilden define lo que él entendió que era la disciplina de la interpretación. Él dijo, la interpretación es una actividad educativa que busca comunicar significados y relaciones mediante el uso de objetos originales, a través de la experiencia de primera mano y mediante usos ilustrativos, en lugar de simplemente comunicar información objetiva. Podemos pasar a la próxima. Bien, en realidad, si nos analizamos desde ese punto de vista, todos los parques nacionales son inmensos museos, inmensos recursos interpretativos, donde no solamente el visitante experimenta la interpretación por medio de recursos primarios in situ, cuando está dentro de un bosque de Yellowstone y está disfrutando, está el geyser o los recursos naturales in situ, pero también dentro de los parques nacionales pues existen museos, existen programas educativos, existen no solamente de museos, pero también recreaciones históricas. Y todos estos elementos, todos en conjunto, todos conforman la experiencia de interpretación dentro de un parque nacional. Podemos pasar a la próxima. Pues aquí algunos ejemplos sencillamente al azar, pero un poco diferente a lo que he mostrado anteriormente. Aquí estamos viendo parques nacionales de origen cultural, donde los elementos que imperan, el patrimonio que impera, es elemento de carácter cultural, o sea, producto de la mano del hombre. Por ejemplo, alguna de las misiones de Texas, abajo izquierda, una de las estructuras de las cabañas construidas en el Parque Nacional de Minuteman en Boston, y a la derecha un sistema de fortificaciones construidos que es un legado de los españoles
para la humanidad y que perdura todavía hoy en día, fortificaciones coloniales españolas. Podemos pasar a la próxima. Mientras que aquí estamos viendo al azar unas imágenes de parques nacionales que son de corte natural. Una imagen del Parque Nacional de Sequoia que nos muestra la dimensión descomunal entre el tamaño de una persona común y corriente y el tamaño del diámetro de uno de estos árboles. Más abajo, una imagen del parque de Everglades en Florida, donde vemos pues obviamente parte de su fauna, pues muy conocida, que son pues los lagartos. Y a mano derecha pues un ejemplar de la flora que también pues es común en estos parques nacionales. Podemos pasar a la próxima. Claro, aquí tenemos otra vista. Por ejemplo, en este caso es una vista de una de las cientos de cascadas del Parque Nacional de Yosemite en California. La próxima. Otra composición de imágenes, en este caso, Parque Nacional de los Volcanos en Hawái, con ejemplos de su fauna. Aquí, muy variada. Podemos pasar a la próxima. Y luego, paisajes de otros parques nacionales, Yellowstone en el estado de Wyoming y parte en Montana. Son paisajes naturales que son parques de estos parques nacionales de los Estados Unidos que se conservan hoy en día para las presentes y para las futuras generaciones. Volvemos entonces a ese término que les mencioné sobre la interpretación del patrimonio dentro de parques nacionales. Más o menos resumiendo, vemos que los parques nacionales se nutren de la educación y que esa educación se realiza a base de investigación tanto histórica como científica. Vemos que los parques nacionales es un sistema muy complejo, es muy amplio, son 423 parques a través de toda la nación y territorio, y entonces el sistema provee ya de una organización para poder disponer de esas investigaciones. Hay una serie de profesionales dentro del sistema, pues historiadores, hay científicos, hay técnicos que se encargan de realizar estas labores y de producir la data que hace falta pues para poder recopilar y tener esa información que es la que se va a interpretar y que es la que va a apoyar esa función y esa obligación, ese mandato educativo que tienen todos los parques nacionales por igual. Es por medio de esa interpretación que los parques nacionales cumplen con el mandato de la recreación. Si entendemos, si analizamos y definimos recreación como el conjunto de actividades humanas relacionadas con el esparcimiento físico y mental, destinadas al placer, a la diversión y al entretenimiento. Por lo tanto, a través de la interpretación se cumple con la recreación. Una recreación tanto física, ya que sabemos que los parques nacionales son muy variados y entre ellos hay posibilidades de practicar una cantidad enorme de deportes al aire libre, pero también es una recreación para el intelecto, el disfrute de esas vistas, de esos paisajes, el disfrute de la historia, de los elementos históricos, pero también los elementos humanos que conforman parte de la historia y de la identidad de ese parque. Entonces, vemos aquí que la interpretación del patrimonio es el esfuerzo por ofrecer una explicación que ilustre a todas aquellas personas que lo visiten acerca de la importancia de ese lugar histórico concreto y sus características a partir de una narrativa, o sea, de acercar al visitante a la importancia de ese parque nacional. Esta narrativa o explicación, como le quieran llamar,
pues no debe estar dirigida solo a un público específico, debe estar dirigida no solamente al residente, a la comunidad que normalmente visita ese parque nacional, pero también a visitantes locales y también a visitantes internacionales. La explicación debe informar, inspirar, sensibilizar y también poner en valor el lugar y su gente, su entorno. Entonces ya hemos llegado pues casi al final de esta corta introducción y entonces quería pues obviamente contar la historia de 423 parques en el tiempo disponible para esta presentación, pues es casi imposible, pero sí les adelanto que gracias a los webinars que se han organizado, ustedes van a tener la oportunidad de conocer más a fondo varios de estos parques nacionales, sus respectivas historias, su interpretación, sus desafíos para la conservación y para la gestión de cada uno de estos parques que se van a presentar. Para mí ha sido un placer presentarles esta breve introducción al sistema de parques nacionales. Como les dije, próximamente se van a estar presentando. Por favor, si podemos pasar la anterior. Se van a estar presentando pues, los 3 parques que les mencioné, el Camino de Tierra Adentro, Castillo San Marcos y Padre Island. Cada uno de ellos representa y protege un tipo de recurso diferente, natural, cultural y también puede ser mixto. Yo los invito a que lo disfruten, pero antes de concluir, quería dejarlos pues, a modo de reflexión y para que despierten la curiosidad, esperando, ojalá que despierte la curiosidad en ustedes, con una cita del célebre padre de la interpretación, Freeman Tilden, donde a mi entender recoge toda la sabiduría de lo que es la disciplina de la interpretación. Dice Freeman Tilden que a través de la interpretación logramos la comprensión, la interpretación de ese parque nacional, logramos la comprensión de ese parque nacional, o sea, qué es lo que representa, cuál es su importancia, por qué hay que protegerlo. A través de la comprensión, cuando ya hemos comprendido por qué existe ese parque nacional, entonces es que logramos apreciarlo, lo entendemos, lo apreciamos, le demos su valor. Y lo más importante que dijo Freeman Tilden, a través de la apreciación, entonces logramos su protección. Una vez que logramos apreciar por qué existe ese parque nacional, por qué es importante cuidarlo, por qué es importante protegerlo, entonces entendemos y nos convertimos en parte de su protección. Y esa es la gran sabiduría de la disciplina de la interpretación, que a través de la interpretación, un proceso realmente pues, científico, histórico, que requiere investigación histórica y científica, pero también requiere de un análisis intelectual, nos permite lograr la protección de ese patrimonio, la protección de ese parque nacional. Y esa, pues como les mencioné en algún momento, es una de las máximas sobre las cuales se basa la misión de todos los parques nacionales. Y entonces, con esto termino la breve presentación y muchísimas gracias. Milagros, muchas gracias por tus palabras. Ha sido fantástico escucharte. Y ahora creo que es el momento de dar paso a Stephen Morris y luego ya pasaremos al turno de preguntas. Cuando quieras, Stephen. Bueno, muchas gracias, sobre todo a Milagros, por esa buena presentación que comprende tanto de la historia y de la manera en que trabajamos en el National Park Service. Yo voy si pueden poner la primera imagen. Muy bien. Entonces, buenas tardes, buenos días y muchas gracias. Estoy honrado por tener la oportunidad de hablar con ustedes sobre el trabajo de la Oficina de Asuntos Internacionales. Nosotros somos una pequeña oficina en la sede del National Park Service en Washington, D.C.
Quisiera agradecer en particular a mi amigo Juanán Mirarrico, que tuvo la idea de organizar este programa, y también a ICOMOS España como patrocinador. Para comenzar, quiero hacer hincapié en que la cooperación internacional es importante para nuestra agencia e incluso se menciona en la misión del National Park Service. En este sentido, el NPS coopera con sus socios y aliados para preservar los bienes culturales y la naturaleza en todo el mundo. Y la responsabilidad principal de nuestra oficina es coordinar y apoyar todos los esfuerzos de la agencia entera para cumplir con dicha meta. Este trabajo también es importante ya que compartimos con otros países especies migratorias, no solo aves, pero otros. Y claro, mantenemos vínculos culturales con países como España, que es el tema de esta serie de webinars. Por favor, la segunda imagen. Hablaré primero del patrimonio mundial, sabiendo que es un tema de interés para ustedes. Mi oficina se encarga de administrar el programa del patrimonio mundial en los Estados Unidos, bajo la dirección de la Subsecretaría del Departamento del Interior. En esta tarea nos coordinamos con el Departamento de Estado, que actúa como el Ministerio de Asuntos Exteriores del país. En Estados Unidos actualmente tenemos 24 sitios que han sido declarados por el Comité del Patrimonio Mundial. Y aquí pueden ver unas imágenes de estos 24 sitios. La mayoría son parques nacionales o monumentos que forman parte del sistema de parques nacionales y como tal son administrados directamente por el NPS. Algunos son muy famosos, como por ejemplo la Estatua de la Libertad o el Parque Nacional de Yellowstone, pero también tenemos sitios de patrimonio mundial no tan conocidos como Chaco Culture, que es un sitio arqueológico en Nuevo México. Otros sitios están bajo la administración de los gobiernos estatales o locales, e incluso el pueblo de Taos, también en Nuevo México, está bajo la jurisdicción del gobierno tribal. Pasen por favor a la próxima. La última declaración de un sitio como patrimonio mundial en este país fue la de las obras del conocido arquitecto del siglo XX, Frank Lloyd Wright. 8 de sus edificios en varios estados, desde Nueva York hasta California, fueron incluidos en la lista del patrimonio mundial en 2019 como un solo sitio. Este hecho fue la culminación de un trabajo de más de 10 años preparando la candidatura. El papel de mi oficina es coordinar y guiar a quienes preparan las candidaturas para asegurar un trabajo de alta calidad y también representar a nuestro país durante todo el proceso, incluyendo las evaluaciones in situ que realizan los expertos de ICOMOS. Pasen por favor a la próxima. Otra de nuestras tareas es la responsabilidad de formar parte de la delegación oficial de Estados Unidos a las reuniones anuales del Comité de Patrimonio Mundial con nuestros colegas del Departamento de Estado. Además, como punto focal de patrimonio mundial en el país, somos responsables de contestar a cualquier pregunta del Centro de Patrimonio Mundial acerca de posibles amenazas a nuestros sitios o acontecimientos que puedan afectar el valor universal del bien. Cada año recibimos muchas solicitudes de información del centro. Próxima, por favor. Hace pocas semanas entregamos el dossier de la candidatura más reciente de Estados Unidos, The Hopewell Ceremonial Earthworks. Aquí pueden ver una imagen de uno de los earthworks en el estado de Ohio. Se trata de un conjunto de sitios arqueológicos formados por terraplenes geométricos de gran tamaño, construidos hace 2000 años por la cultura Hopewell. Los Hopewell eran grupos nómadas sin jerarquía, cuya forma de vida estaba pasando de la caza y recolección a la agricultura. Los terraplenes fueron el centro de una área de influencia que comprendía todo el continente. Tenemos muchas esperanzas de éxito en esta candidatura que será considerada por el Comité de Patrimonio Mundial en el 2023, o sea, el año próximo. El NPS, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales, ha firmado convenios
de cooperación con las agencias gubernamentales de otros países. Tenemos acuerdos con agencias de áreas protegidas como la Administración de Parques Nacionales en Argentina y Parks Canada al norte. También con otras del campo del patrimonio cultural e incluso con el Ministerio de Cultura y Deporte de España. Los convenios incluyen diversas actividades como el intercambio de personal y la asistencia técnica en una gran variedad de temas. Un factor que nos limita a veces es la falta de recursos para pagar los viajes al extranjero de los empleados de la agencia. Por ello, y cuando es posible, contamos con el apoyo del Departamento de Estado o de otras agencias del gobierno para poder enviar a nuestro personal a otros países. La próxima imagen, por favor. Los parques nacionales de Estados Unidos son conocidos mundialmente, de ahí haya un gran interés por conocer su gestión. A través del Departamento de Estado y a veces por su cuenta nos llegan muchas delegaciones extranjeras y nuestra oficina organiza reuniones con los expertos del NPS en el tema de interés de cada delegación. Yo creo que nos hemos avanzado demasiado. ¿Pueden pasar a la que venía antes? Sí, gracias. O sea que llegan muchas delegaciones extranjeras y nosotros organizamos estas reuniones. Son muy variados los temas de interés. Por ejemplo, cómo gestionamos las empresas privadas que ofrecen alojamiento o transporte a los visitantes dentro de los parques, o cómo se monitorean las especies que habitan en los parques. Esos son unos ejemplos. Si tienen el tiempo e interés, les ayudamos a estas delegaciones del extranjero a planear sus visitas a varios parques nacionales donde pueden reunirse in situ con los colegas de cualquier tema que les interese. Ahora a la próxima. Durante la pandemia, las reuniones han sido virtuales y como el resto del mundo, la pandemia nos ha forzado a aprender nuevas técnicas y herramientas para cumplir con nuestro trabajo. Hace poco organizamos un webinar con el gerente del parque Devil's Tower, con un grupo de Pakistán interesado en el tema de turismo de sitios sagrados. Devil's Tower, como vieron en la imagen anterior, es una formación natural de piedra de casi 400 metros de altura, venerada por varios pueblos indígenas. El NPS tiene más de 100 años de práctica en la gestión de parques y monumentos culturales, como pudieron ver con la presentación de Milagros. Por lo tanto, contamos con una gran experiencia fruto de nuestros aciertos y también de nuestros errores. Nuestra actitud en cualquier intercambio con colegas de otros países es aprender de ellos al mismo tiempo que compartimos nuestros conocimientos. No queremos considerar que nuestra manera de trabajar es la mejor manera posible. Al contrario, el objetivo de nuestra oficina es identificar, conocer y aprender las mejores prácticas en cualquier campo para beneficiar a nuestros empleados en sus tareas. Próxima, por favor. La oficina provee orientación a parques y monumentos que desean establecer una relación de hermandad con parques extranjeros. En este sentido, con bastante frecuencia, las embajadas estadounidenses en el extranjero nos contactan para establecer los hermanamientos. La ventaja de este arreglo es que el personal de cada parque puede mantenerse en contacto directo con sus contrapartes de otros países. Actualmente existen aproximadamente 40 hermanamientos con parques de México, Canadá, China, Irlanda y muchos más países. Esta imagen demuestra la gran cantidad de hermanamientos. Próxima, por favor. Se trata de parques similares con formaciones naturales o que comparten algún desafío común. Caso, por ejemplo, controlar las especies invasoras. Los intercambios entre el personal de cada parque hermano generalmente son apoyados por asociaciones no gubernamentales, grupos de amigos o universidades. Aquí pueden ver una hermandad con parques en Costa Rica que es basada en los aves migratorios que comparten. Próxima, por favor.
Quería hablar un poco sobre los voluntarios. Uno de los más interesantes programas de la oficina, pero poco conocido, es el programa para voluntarios internacionales. Mi oficina tiene el permiso del Departamento de Estado para patrocinar las visas de estudiantes o incluso personal profesional del extranjero para formarse en nuestros parques trabajando directamente con nuestro personal. Sin pandemia, más de 100 personas participan anualmente en el programa. Los participantes no reciben salario alguno, pero muchas veces se les puede proveer de alojamiento gratuito y aprenden mientras nos ayudan. La oficina juega el papel de intermediario entre los voluntarios y los parques en los que se hospedan. Y quiero concluir mencionando el papel que juega la oficina como punto de contacto entre el NPS y organismos internacionales de varios tipos. Por ejemplo, nuestra agencia, a través de mi oficina, es un socio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o UICN, la red global que sirve como la autoridad mundial sobre el estado del mundo natural y establece las medidas necesarias para protegerlo. Parte de nuestra responsabilidad es mantener el contacto con representantes del UICN y organizar la participación del personal de NPS en varias reuniones y congresos del UICN, como por ejemplo el Congreso Mundial de Parques, que suele ocurrir cada década. Bueno, con eso voy a terminar. Muchas gracias por su atención. Yo creo que hay tiempo para preguntas, quizás unas. Muchas gracias, Stephen, por tu clara exposición que nos ha permitido hacernos una idea de cómo es la Oficina de Asuntos Internacionales y sobre todo el trabajo que allí hacéis. Bueno, nadie de los presentes ha formulado ninguna pregunta en el chat, así que, en fin, os animo a que si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que queréis que se comente, la hagáis. Yo, por mi parte, en fin, tengo varias, algunas cuestiones que ya hemos comentado siempre en nuestras conversaciones, etcétera, pero os lo lanzo a los dos, me puede contestar o me contesta Milagro o me contestas tú, me da igual, ¿no? ¿Qué puntos fuertes del National Park Service, entendido como modelo de gestión, destacaríais? Y también, ¿qué puntos, ya que vamos a hablar de lo bueno, qué puntos débiles o cosas mejorables, que Stephen ha hecho hincapié en alguna de ellas, pues destacaríais también? Y mientras yo voy copiando ya preguntas que está lanzando la gente. Gracias. Bueno, yo por mi parte yo diría que un punto fuerte de nuestra agencia es que nos encargamos tanto de la naturaleza como la cultura en una sola agencia. Y esto es un poco raro a través del mundo. Se suele que las agencias de áreas protegidas se ocupan más en la naturaleza que en la cultura. Pero en este ejemplo de nosotros, los dos temas están dentro de la misma agencia y yo creo que eso nos ayuda bastante. No sé si estaría de acuerdo, Milagros. Pues sí, estoy de acuerdo bueno, entiendo que Parques Nacionales es una de las pocas agencias alrededor del mundo que tienen esta cualidad, que unifican bajo su administración tanto los recursos culturales como los recursos naturales. De hecho, muy a la usanza de la agencia de la UNESCO, donde también pues los parques declarados Patrimonio de la Humanidad pues pueden estar bajo estas categorías: natural, cultural o inclusive mixto. Y también en los parques nacionales, también hay parques nacionales que son mixtos, que cuentan con ambas. También, bueno, menciono que el hecho de contar con estas dos áreas juntas permite precisamente una interacción de profesionales de ambos lados, donde eso enriquece no solamente pues la gestión de cada parque,
también enriquece su conservación y también enriquece su interpretación, porque cuando interpretamos un parque no lo interpretamos solamente desde su punto de vista de sus recursos naturales, también interpretamos a la misma vez sus recursos culturales. Por lo tanto, se hace una interpretación global y es muy importante poder contar con la interacción de ambas áreas de profesionales, pues para el bien de la propia conservación del parque. Me parece que esa fórmula es una excelente fórmula de gestión que presenta el sistema de parques nacionales, pues como un buen ejemplo. Gracias, Milagro. La verdad es que coincido, y también Stephen, con vosotros, que ya lo hemos comentado muchas veces, que ese es uno de los puntos para mí fundamentales, ¿no? El tener una gestión integral del patrimonio, tanto cultural como natural, cosa que aquí, pues en España no es habitual, ¿no? Y al contrario, normalmente suelen ser extraños. El patrimonio natural se gestiona por un lado y el patrimonio cultural por otro, ¿no? Y a veces coinciden porque es inevitable que coincidan, pero siempre se da la primacía de una parte o la primacía de otra, ¿no? Y es algo que por lo poco que conozco del National Park Service, pues allí no existe. Es que fíjate, bueno, hablando en términos, refiriéndome en términos a parques que son de gran antigüedad, sería muy extraño, un fenómeno muy extraño que no exista huella del hombre dentro de esa área natural. Es muy extraño que el hombre no haya pisado y haya dejado alguna huella de alguna manera, ya sea prehistórica, ya sea colonial, en ese territorio muy extraño. Entonces, ¿qué estaría sucediendo? O que se ha sencillamente desaparecido precisamente por la mano del hombre, o que sencillamente se está ignorando. Y ninguna de las dos es una buena opción. Entonces requeriría de investigación histórica, investigación pues científica, arqueológica. Entonces esa parte pues ya ahí hay un poquito de desbalance. Muy bien. Bueno, paso a lanzaros la primera pregunta de María José Viñals, que le gustaría saber si la Oficina de Asuntos Internacionales del National Park Service también se ocupa del convenio, de los asuntos del convenio de Ramsar. Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es que no, que ese convenio de Ramsar se le toca al servicio del Fish and Wildlife Service, el servicio de pescadería y vida silvestre, que es una agencia hermana del National Park Service dentro del Departamento del Interior, pero ellos se ocupan de ese convenio. Muchas gracias por la respuesta. Luego tenemos otra pregunta de Luis Mansilla, que quiere saber si existe alguna relación entre el National Park Service y los geoparques mundiales de la UNESCO. Hay mucho interés de varios parques aquí en Estados Unidos de participar en ese programa de la UNESCO, pero hasta ahora no hay ninguno que ha sido declarado como Geopark. Y yo creo que, yo no estoy seguro, pero no hay un acuerdo internacional. Eso es un programa administrativo de la UNESCO. O sea que y nosotros, Estados Unidos ya no es miembro de UNESCO, aunque todavía somos participantes en el convenio internacional para el patrimonio mundial. Firmamos el convenio, fuimos el primer país de firmar ese convenio en 1973. Pero yo creo que ese otro programa de Geoparks no está basado en un convenio internacional, sino es un programa administrativo de la UNESCO. No sé si eso contesta o es una buena respuesta, pero... Ahora sí, Luis lo puede contestar por el chat. Katy Osorio nos da las buenas tardes. Buenas tardes, Katy, o buenos días. Quiere saber si dentro de la gestión que realiza el National Park Service integran en el manejo de los sitios el aspecto cultural con la participación comunitaria propia de los sitios.
entiendo que sí, hay una participación comunitaria Sí, en la gestión del patrimonio cultural. sí, eso es correcto y es sumamente un aspecto que cada parque nacional toma en cuenta y debe tomar en cuenta, y es un mandato tomar en cuenta cada vez que se va a tomar una decisión en la cual afectaría directa o indirectamente la comunidad aledaña a ese parque nacional. Hay que hacer vistas públicas para escuchar la opinión de esa comunidad. Eso es sumamente importante. Muchas gracias, Milagros. Y a ver, que ahora creo que ha desaparecido. Vale, no. Guillermo Soler pregunta que cómo trabaja el National Park Service el tema del patrimonio cultural inmaterial o intangible. Es parte de la interpretación, tanto material como inmaterial. O sea, dentro de la interpretación de cada parque se toma en cuenta ambos aspectos. No solamente la historia, la parte científica, la parte material, pero también la parte inmaterial de no solamente costumbres, tradiciones, folclore, pero cuál ha sido el uso y la interacción de ese parque conjunto con la comunidad que le rodea. Eso es muy importante y tiene que ser parte de la interpretación. Las historias, lo que llamamos las microhistorias, por ejemplo, para dar un ejemplo así sencillamente, en el caso del San Juan National Historic Site, que son las fortificaciones del viejo San Juan en Puerto Rico, pues se interpreta no solamente la estructura, las fortificaciones de su evolución física, sino también se interpreta la vida del soldado en el castillo y la vida de la comunidad alrededor del castillo. Eso es parte de ese contenido inmaterial de esas fortificaciones dentro de esa comunidad, para mencionar algunas de las microhistorias que se trabajan allí. Efectivamente, y algo importante, porque siempre nos centramos en el tema de la arquitectura defensiva, en los elementos construidos, y muchas veces olvidamos a El la tema, historia pues, de la gente, de las personas que sumamente vivían. importante. ¿Quiénes los construyeron? No solamente lo construyeron, pues participaron albañiles, personal diestro, carpinteros, pero también participaron esclavos en la construcción, participaron soldados en la construcción. Y ese aspecto social e inmaterial es sumamente importante y hay que contarlo y hay que tomarlo en cuenta. Tenemos una pregunta más. Bueno, Luis, María José y Katy os dan las gracias por las respuestas. Esta pregunta es de Begoña Cés, que quiere saber si en los parques nacionales hay prioridad total para la conservación, preservación del medio o se combina con nuevas actividades económicas ajenas a la interpretación del patrimonio natural y cultural. Bueno, yo no sé, quizás yo voy a comenzar, pero el mandato del Servicio de Parques Nacionales es la preservación de la naturaleza y de la cultura. O sea que eso es la primera obligación y todo lo demás es secundario. O sea que también el disfrutar, para el público, disfrutar estas maravillas también es parte del mandato, pero otras actividades no se permiten. Milagros, quizás quieres también decir algo sobre esto. No, estoy de acuerdo con lo que indicas. No sé si esto contesta la pregunta de Begoña. Pues Begoña, lo puedes poner en el chat si la respuesta es satisfactoria. Sí, dice que sí. Supongo que también es un problema, una situación que se está dando en muchos sitios, ¿no? La presión antrópica por desarrollar determinadas zonas de manera más económica, que haya una explotación, etcétera, ¿no? Y es un problema común, una situación común, pues en España. Yo quería hacer otro comentario sobre esto, porque muchas veces la gente del extranjero piensan y están equivocados en esto, pero piensan que nuestros parques pueden soportarse a través de hoteles y cosas dentro de los parques o por cobrar al público para entrar, que el presupuesto de cada parque es subvencionado por eso, pero eso no es la verdad.
la gran mayoría de los recursos del presupuesto de los parques viene del Congreso de Estados Unidos, o sea que son fondos públicos de los que pagan los impuestos, y eso es el 90% de los presupuestos de los parques. O sea que todas las otras actividades, como por ejemplo alojamientos, servicios de transporte, otras cosas que se pueden encontrar en parques, eso sí genera un poco de recursos para los parques, pero es la minoría. No sé, no son, estos parques son un servicio público pagados por el público americano a través de sus impuestos y el Congreso. Sí, en adición a eso, ese comentario, Steven, muy acertado, también hay que tomar en cuenta que cuando se establece un parque nacional, se establece en base a una legislación. Y esa legislación no se puede estar cambiando por cada vez que se quiere introducir un producto, una modalidad nueva, no se puede hacer. Exacto. No funciona de esta manera. El Congreso pasa una ley para establecer cada parque, que yo creo que es diferente. En otros países no es así, pero en este país cada parque tiene su propia legislación aprobada por el Congreso. Y estás completamente correcta en decir que eso no se puede cambiar. Sí. Sería un caso excepcional y tomaría tanta discusión y tantas foros de discusión que tomaría años si es que se diera el caso. Entonces, Luis Mansilla vuelve a lanzar una pregunta que entiendo que ya en cierta manera la habéis contestado. Él quiere saber si se puede realizar una explotación minera, o entiendo que de cualquier otro tipo, petrolera, etcétera, dentro de un parque nacional. Entendemos que no, ¿no? Bueno, yo voy a decir que no, pero hay un caso en el estado de Florida, el Big Cypress National Preserve, que a condición de su establecimiento fue que habían unos, ¿cómo se dice? Claims. Habían unos reclamos de oil and gas. Y eso fue la condición, pero eso es una excepción. Para la gran mayoría de los parques no está permitido eso. E inclusive en ese caso es limitado. Sí, es verdad. Yeah. Claro, para que no afecte a los propios valores del parque. Si no, no tiene sentido. Pues muy bien. Felipe Monzón comenta que tenía entendido que existen concesiones, asociaciones, entidades que se encargan de su gestión, servicios de mantenimiento, incluso explotación, supervisadas por el Servicio de Parques Nacionales. ¿Es así? Es decir, entiendo que lo que quiere saber es que si hay una gestión privada de un parque nacional o todo es público. Los trabajadores son públicos y la gestión es pública. Bueno, Milagros, yo no sé cómo es en San Juan. Es que, es que creo que aquí sí existen asociaciones y sí existen, por ejemplo, amigos del Parque Nacional tal, y existen concesionarios, por ejemplo, Eastern National, pero no manejan, no administran y no explotan el parque, sino que funciona, la relación es una relación de apoyo a las actividades, sobre todo interpretativas y educativas del parque. Es de apoyo al parque. Y sí, claro. Sigue, por favor. Sí. Yo iba a decir que Eastern National es una organización sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Y tiene la obligación de dar algo al parque donde tiene una tienda. Ellos venden libros y cosas relacionadas con los temas interpretativos del parque, pero es parte del contrato que tienen con el servicio de parques de devolver algo, un porcentaje de lo que ganan vendiendo. Sí. Y ese porcentaje regresa al parque precisamente para utilizar estrictamente en las funciones interpretativas, educativas del parque y de conservación. Pero inclusive
Inclusive esa pequeña tiendita, que es como le llamamos, que existen en muchos de los parques, los productos que se generan o que se mercadean allí tienen que pasar por un sedazo de aprobación de que sea un producto que cumpla con llevar el mensaje correcto de ese parque. O sea, no vamos a encontrar productos de tipo comercial que no tengan ningún trasfondo interpretativo, que no guarden relación con la historia del parque. Así que por eso también el tipo de producto que hay es un tipo de producto prácticamente diseñado a cada uno de estos parques desde el punto de vista de un apoyo a la interpretación de ese parque. Contrario a una tienda normal de souvenir o de recuerdo, donde vamos a encontrar toda clase de productos, pero que no se fabrican con un propósito interpretativo. Vale, muchas gracias. Felipe también os agradece la explicación. Pues bueno, no tenemos más preguntas y yo creo que ya podemos dar por concluido este primer webinar. Agradeceros a todas y a todos vuestra asistencia, porque sé que, en fin, que en algunas partes estamos por la mañana y ha sido, en fin, espero que os haya gustado y ha sido genial poder contar tanto con Steven como con Milagros, porque no es habitual tener profesionales como vosotros que puedan estar aquí y que puedan darnos a conocer cómo se gestiona el patrimonio en otros lugares del mundo. Y simplemente recordaros que el 23 de mayo, si no recuerdo mal, miércoles, tenemos una nueva cita y en este caso hablaremos del Castillo de San Marcos. Y buenas tardes. Un saludo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, sí, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.